No podemos callar tus maravillas, Señor. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. No puedo callar. Oh, oh, oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Mi llanto en gozo. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. No puedo callar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelando en tu amor
Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Santo Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Igualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre.
Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición poder ponerme en contacto con ustedes por este medio. Y una vez más les digo que deseamos que la presencia, las bendiciones de nuestro Señor estén sobre sus vidas y sobre sus familias. Hoy quiero compartirles un mensaje que yo he titulado La necesidad de velar constantemente. ¿Qué quiere decir velar? Velar quiere decir estar atentos, estar pendientes, estar vigilantes, tener cuidado. La necesidad de velar en todo tiempo. Vamos a hacer una oración. Amado Señor, una vez más te damos toda honra y toda gloria y ponemos nuestras vidas en tus manos. Desde ya te damos gracias porque tú nos vas a hablar con tu palabra. Señor, que nosotros estemos atentos para entenderla, atentos para recibirla y más que nada, atentos para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. He basado este mensaje en dos pasajes. El primero se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 41. Es un pasaje muy conocido para todos nosotros. ¿Se recuerdan ustedes que Jesús se lleva a algunos de sus discípulos al Getsemaní? Dentro de poco tiempo Él va a ser arrestado, pero Él se los lleva para que oren con Él. Los deja un poquito aparte y Él se adelanta. Pero antes de irse, el Señor les da estas instrucciones. Les dice, velen, es decir, estén vigilantes, estén atentos. Y no solamente eso, oren para que no entren en tentación. Y luego les da una tremenda revelación que nos sirve a todos. El espíritu a la verdad está dispuesto, y eso es cierto. Nuestro espíritu, nuestros deseos, siempre están dispuestos a hacer lo bueno, a hacer lo correcto, a hacer la voluntad de Dios, a agradar a Dios. Pero el Señor les dice, la carne es débil. Y eso nos recuerda de la guerra que hay entre nosotros mismos, entre nuestro espíritu y nuestra carne. El espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, quiere hacer lo correcto, y la carne solamente quiere tener placeres, satisfacerse, vivir en este mundo y también disfrutar de este mundo. La carne no quiere saber nada de Dios. Vamos a leer ahora lo que dice Primera de Crónicas 21, versículos 1 al 7, en donde encontramos un ejemplo de un personaje bíblico, más específicamente el rey David, de cómo en un momento de debilidad, un momento en el que él no estaba velando ni estaba orando, él cayó ante las acechanzas del diablo. Y de esta historia que se nos cuenta acerca de David, quiero sacar 5 lecciones que yo sé que van a ser muy útiles para nuestras vidas. Pero escucha la historia. Dice, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Aquí encontramos que el diablo se ha levantado, es decir, se ha dispuesto a hacer algo, a hacer un ataque en contra del pueblo de Israel. ¿Y cómo lo hace? Incita al líder, incita al rey David. Dice, e incitó a David a que hiciera un censo de Israel. Versículo 2. David le dijo a Joab y a los jefes del ejército. Joab era el líder máximo del ejército, de los ejércitos de David. Así es que le dice a Joab y a los otros jefes del ejército, vayan, cuenten a los de Israel desde Beerseba hasta Dan y tráiganme el número de ellos para que yo lo sepa. Ahora, David no manda a que cuenten a todo Israel, sino solamente a los de su ejército y a todos los hombres que serían capaces de ir a una guerra. Versículo 3. Pero Joab respondió, que el Señor añada a su pueblo 100 veces más, oh rey y señor mío. ¿No son todos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor hacer esto? ¿Por qué ha de ser motivo de culpabilidad para Israel? Aquí podemos ver cómo Joab, él se da cuenta que lo que David se propone hacer no está bien ante los ojos de Dios. Y en pocas palabras le dice, David, no hagas esto. Versículo 4.
Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab. Entonces salió Joab y recorrió todo Israel y regresó a Jerusalén. Luego Joab dio a David el resultado del censo del pueblo. Y este fue el resultado, versículo 5. Todos los hombres de Israel que sacaban espada eran 1,100,000. Y los hombres de Judá que sacaban espada eran 470,000. Versículo 6 dice, Joab no incluyó entre estos a los levitas ni a los hijos de Benjamín, porque el mandato del rey era detestable a Joab. Como les dije, Joab se había dado cuenta que no era la voluntad de Dios hacer este censo, que no era lo correcto. Y el versículo 7, aquí se nos dice algo muy tremendo. Dice, este mandato también era malo a los ojos de Dios, quien hirió a Israel. Qué tremendo. Una vez más, el título de este mensaje es la necesidad de velar constantemente. ¿Por qué? Porque, si somos sinceros, todo el mundo está propenso a ser tentado por el enemigo. Y eso es lo que sucede. Todas las personas, cristianos o no cristianos. Pero, con mayor razón, nosotros que somos del pueblo de Dios, con mayor razón, nosotros los que somos cristianos. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 5:8, sean sobrios. Quiere decir, estén con todos sus 5 sentidos en perfecta condición, en lugar de no estar sobrios, que es lo que le ocurre a alguna persona, como por ejemplo cuando bebe demasiado alcohol, ¿verdad? Que se emborracha y pierde la capacidad de todos sus sentidos. Así es que Pedro nos dice, sean sobrios y velen. ¿Por qué? Porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así es que, especialmente nosotros, aquellos que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, aquellos que hemos empezado a caminar con Él, aquellos que queremos vivir para Dios, somos especialmente blanco de las acechanzas del diablo. Así como lo fue Israel, así como lo fue el rey David, nosotros los cristianos especialmente. Y una vez más, por eso es tan importante que estemos velando y orando. Pero más que eso, aquellos que estamos en alguna posición de autoridad, con más razón vamos a ser atacados por las acechanzas del diablo. En cierto sentido, casi todos estamos en alguna posición de autoridad. Por ejemplo, los padres de familia, los esposos. La Biblia dice que nosotros somos la cabeza de nuestra esposa y por lo tanto la cabeza de nuestro hogar. Tenemos una posición de autoridad. Vamos a ser atacados por el diablo. Las esposas también van a ser atacadas por el diablo. Pero como dije ya, en general todos los cristianos. ¿Qué tal, por ejemplo, nosotros los pastores? Definitivamente el diablo va a atacarnos, quiere destruirnos a nosotros, quiere destruir nuestra familia, quiere destruir la congregación que el Señor nos ha dado para pastorear. Y eso nos recuerda la importancia de estar orando por nuestros pastores, por los líderes, por los misioneros, etcétera. La Biblia dice que oremos por aquellos que están en eminencia. Repito, pues, el diablo tienta a todo el mundo, con más razón a los cristianos y con mucha más razón a aquellos que están en autoridad. Y esto fue lo que le pasó al rey David. Repito, dice la palabra del Señor que Satanás se levantó en contra de Israel e incitó a David a que hiciera algo que no era la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque en ese momento de la vida de David, él estaba teniendo éxito, se puede decir, en todos los aspectos de su reinado, pero había descuidado su guardia espiritual. Le estaba yendo bien porque había peleado y había vencido a muchos reinos. Su reino se estaba extendiendo, estaba creciendo. Cada día que pasaba, las riquezas del reino y sus riquezas personales estaban creciendo y aumentando más y más. Pero repito, David había descuidado su relación con Dios. David había descuidado su vida espiritual.
David había dejado de velar y de orar. Fue en ese momento que Satanás lo tienta para que él haga este censo que, como ya dije, estaba totalmente en contra de la voluntad del Señor. Aquí están estas 5 lecciones que yo he sacado de esta historia, que yo sé que nos pueden ayudar mucho. En primer lugar, la primera lección es que nunca debemos de olvidar que estamos en una guerra espiritual. Quiero repetirlo, nunca debemos de olvidar que estamos en una guerra espiritual. Lo cierto es que a veces quisiéramos olvidarlo, pero más que eso, la verdad es que se nos olvida. Estamos tan ocupados con nuestra vida cotidiana, tan ocupados con nuestro trabajo, tan ocupados con la familia, tan ocupados con esto y con el otro, y en este momento tal vez tan entretenidos y tan distraídos por las noticias y todo lo que está pasando con la cuarentena y el coronavirus, el COVID-19, etcétera, que la verdad es muy fácil que a nosotros los cristianos aún se nos olvide que estamos en una lucha espiritual. Ahí en la historia que leímos podemos ver cómo dice que el diablo se levantó contra Israel y por lo tanto incitó al rey David. Te recuerdo lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Y ahí nos está hablando a ti y a mí. Y la palabra de Dios nos dice ahí, vístanse, pónganse toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan hacer frente, dice, a las intrigas del diablo. ¿Te das cuenta? Vístanse de la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Si el rey David hubiera estado velando y orando, si él hubiera estado bien delante del Señor, él hubiera puesto esa armadura sobre su vida todos los días, y cuando esta incitación del diablo se viene contra él, él hubiera estado preparado. Pero la Biblia nos dice a nosotros lo mismo, vístanse de esa armadura. ¿Para qué? Repito, para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Y el versículo 12 es donde nos habla acerca de la lucha. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestes. Mi amado hermano, yo quiero recordarte una vez más. Yo sé que tú lo has escuchado muchas veces, pero quiero recordártelo una vez más porque la verdad es que se nos olvida. La verdad es que consciente o inconscientemente tomamos esta verdad y la hacemos hasta lo más lejos de nuestra mente y nuestro corazón. No quisiéramos pensar en eso, pero la verdad es que estamos en una lucha espiritual. Déjame decirte que yo creo firmemente que aún detrás de todo esto del coronavirus y de la pandemia y de todo este movimiento mundial, yo creo que Satanás también está detrás de todo esto y él está moviendo sus piezas, él está tramando, él está acechando, él está haciendo intrigas, él está incitando para hacer su voluntad, para hacer su deseo. Pero lo cierto es que estamos en una lucha espiritual. Por una parte está Dios que quiere hacer su voluntad, quiere cumplir con su propósito y principalmente esto se refiere al hecho de que Dios quiere salvar a toda la mayor cantidad de personas posibles para que no se vayan al infierno, sino que al contrario se vayan al cielo, a su presencia por toda la eternidad. Y por otra parte está el diablo que quiere hacer exactamente lo contrario. Quiere hacer que la mayor cantidad posible de personas no crean en Dios, no vivan para Dios. Y de esa manera la mayor cantidad de personas se vayan al infierno, al lago de fuego y de azufre por toda la eternidad. Esta es la lucha en la que estamos. Y nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, estamos del lado de Dios. Aquellas personas que no han creído en Jesucristo o que le rechazan, están del lado del diablo. Pero aquí hay una verdad muy importante que todos también tenemos que recordar.
y es el hecho de que estamos en esa lucha. Nadie está al margen de la lucha. Nosotros los cristianos no estamos en las bancas, nosotros no estamos en los graderíos, nada más observando. Eso es lo que quisiéramos a veces, no estar involucrados en la lucha. Pero la realidad es que estamos en la lucha y más vale que velemos y oremos, porque el enemigo está rugiendo, el enemigo anda buscando, como dice el apóstol Pedro, a quien devorar. Gracias a Dios, mis amados hermanos, que el final de la lucha ya está determinado y nuestro Señor es el vencedor. Pero mientras tanto, la Biblia dice ahí en el libro de Apocalipsis que al final de los tiempos, Satanás, todos los demonios serán lanzados al lago de fuego y de azufre. Todos serán juzgados. Pero mientras tanto, estamos aquí en el mundo y por lo tanto estamos en esta lucha y por lo tanto tenemos que velar y orar. La pregunta es que tenemos que hacernos, porque estamos en la lucha, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué estoy haciendo yo a favor del reino? ¿Qué estoy haciendo yo para pelear en favor de esta lucha? Para pelear en favor de Dios, para ganar almas, para proclamar el evangelio, para proclamar la verdad de Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿O simplemente estoy ahí dejándome llevar? No, mis amados hermanos, no podemos hacer eso. Estamos en la lucha, estamos involucrados en la lucha. Si somos creyentes, estamos del lado de Dios y tenemos que obrar, tenemos que hacer algo. Y tenemos que vivir velando y orando para no caer en tentación. Amén. Así es que lección número 1, nunca olvidemos que estamos envueltos en una lucha espiritual. Lección número 2, el diablo siempre nos atacará en aquellas áreas en donde estamos más débiles. Déjame ponerte un ejemplo. Llega un ladrón en la noche a una casa. Él se ha dado cuenta de que las personas que viven en esta casa salieron de vacaciones. No es un ladrón profesional, es un ladrón principiante. ¿Qué haría este ladrón? Bueno, este ladrón va a ir a las puertas para probar cada una de las puertas. Él va a ir a las ventanas. ¿Qué anda buscando? Anda buscando una puerta o una ventana que esté abierta o que sea fácil de abrir. Es decir, anda buscando un punto débil en donde entrar. Lo mismo hace Satanás. Él siempre busca las áreas en las que estamos débiles para poder atacarnos. Eso fue lo que hizo, dice la Biblia, el diablo con el rey David. Porque como dije antes, David había bajado su guardia. David había descuidado su vida espiritual. ¿Y por qué lo ataca a él? Porque como ya también mencioné, él era el líder de Israel. Y Satanás se dio cuenta que David había bajado su guardia, se había descuidado y por eso va y lo incita a que haga algo que está en contra de la voluntad de Dios. Escucha lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces, a esto se refiere este pasaje, que a veces nosotros pensamos que estamos bien. Parece que todo nos está yendo bien. Yo creo que esto le estaba pasando al rey David. Como dije, su reino estaba creciendo, sus riquezas estaban aumentando, su poder estaba creciendo, pero al mismo tiempo él había descuidado su relación con Dios. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Estamos bien en el trabajo, estamos ganando buen dinero, nos va bien en los negocios, nuestra familia está bien. Parece que todo nos está yendo bien y a nosotros también nos podría suceder que descuidamos nuestra vida espiritual. ¿Sabes quién es un ejemplo de lo contrario de eso? Es Job. La palabra del Señor nos dice que él, aunque era un hombre muy rico, aunque él era un hombre muy exitoso, de muchas posesiones materiales,
Pero la palabra del Señor nos enseña de que aun cuando él estaba mejor, él se mantenía buscando a Dios, él se mantenía cerca de Dios. Y esa es una tremenda lección para nosotros. No nos descuidemos. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice, antes de la quiebra está el orgullo y antes de la caída la altivez de espíritu. Básicamente este versículo nos está diciendo de que cuando hay orgullo, cuando hay altivez, cuando hay egocentrismo, cuando hay autosuficiencia, lo que viene después es una caída. Nos vamos a caer. ¿Y sabes qué? Yo me he dado cuenta por la experiencia de que muchas veces Dios es el que pone el tropiezo en nuestro camino. Dios nos ama tanto que no quiere que sigamos por ese camino de orgullo, por ese camino de autosuficiencia, por ese camino de engaño, creyendo que todo lo hemos logrado por nuestros propios esfuerzos, de que somos poderosos, de que lo podemos hacer todo y que nos olvidamos de Dios. No, antes de la caída está el orgullo y la altivez. Yo creo que es apropiado que nos preguntemos en este momento, ¿hay alguna área que esté débil en mi vida? ¿Cuáles son las áreas que están débiles? Porque ahí nos va a atacar el diablo. Déjame ponerte un ejemplo. Si, por ejemplo, alguien antes de entregar su vida a Cristo era alcohólico, tal vez esa persona ahora como cristiano podría estar en un momento débil en el que sienta tentación de consumir alcohol otra vez. ¿Dónde crees que lo va a tentar el diablo? O alguien que tal vez siempre ha tenido debilidad con el sexo opuesto. ¿En dónde crees que lo va a tentar el diablo? Si en este momento se encuentra débil. O alguien que por ejemplo, ha tenido la debilidad de tomar lo que no es suyo, de robar. Por ahí lo va a atacar el enemigo. El diablo siempre nos ataca en el área en la que estamos más débiles. Por eso, ¿qué áreas están débiles en nuestras vidas? No nos descuidemos. Atendamos esas áreas que están débiles. Pongámosles atención, fortalezcámoslas. No digamos, ay, que se queden. Puede pasar más tiempo, no va a suceder nada. O a veces el gran error que cometemos es que tenemos un área débil y en lugar de prestarle la atención para corregirlo, la mantenemos de ahí hasta la alimentamos un poco. No. Fortalezcamos todas nuestras áreas débiles. Preguntémosle al Señor, ¿cuáles son las áreas débiles de mi vida, Señor? Yo no quiero que el enemigo me ataque. Yo no quiero que me tiente y yo caer en la tentación. Yo no quiero, Señor, fallarte. En mi casa, nosotros tenemos un pequeño arbolito que sembramos, creo que ya hace unos 2 años. Y el otro día nos dimos cuenta que tiene unas hojas amarillas y otras hojitas están dobladas así como enrolladas. Ya nos acercamos con mi esposa para examinar mejor el árbol y nos dimos cuenta de que tenía unas pequeñas telas de araña y abrimos las telas de araña y salieron unas como arañitas. Yo le digo a mi esposa, mira, es increíble que algo tan pequeño le pueda hacer tanto daño a un árbol. Así es que me fui a la tienda, compré algo para acabar con esa plaga y eso es lo que hay que hacer con nuestras vidas. ¿Qué áreas están débiles de nuestras vidas? Pero la tercera lección que quiero compartirte es no solamente que el diablo nos tienta en las áreas que estamos débiles, pero también la tentación, los ataques del diablo y el orgullo pueden cegar completamente nuestra sensatez. Dice la palabra del Señor que Joab trató de convencer a David para que no hiciera el censo. Pero David no le hizo caso a Joab. David no quiso escuchar a Joab. ¿Sabes qué? También a nosotros nos puede suceder lo mismo. Cuando estamos orgullosos, cuando el enemigo nos está atacando, cuando estamos siendo tentados, también nosotros nos podría suceder de que cegamos nuestros oídos
a los consejos, cegamos nuestros oídos a las advertencias. ¿Y a quién no le ha pasado esto en la vida? En algún momento de nuestra vida, tal vez tu mamá, tu papá te dijo, no hagas esto porque te puede pasar esto. O alguien te dijo, no hagas tal cosa porque te podría suceder tal cosa. Yo creo que la mayoría de nosotros nos sucedió que no escuchamos esa palabra y luego más adelante nos tuvimos que atener a las consecuencias negativas. Eso fue lo que le pasó al rey David. Cuando nosotros estamos siendo tentados, cuando el diablo nos está atacando y cuando estamos orgullosos, ni siquiera queremos pensar en las consecuencias. En lo único que podemos pensar en ese momento es en la satisfacción, en el placer, en el gusto que vamos a tener si hacemos aquello que queremos hacer. Yo creo que por eso es tan importante que ocasionalmente hagamos un examen de nuestra vida. Yo creo que por eso la palabra del Señor nos enseña que cada vez que vamos a tomar la Santa Cena, hagamos un examen de nosotros mismos. Analicemos nuestra vida. Y por eso es tan importante ser sinceros para verdaderamente reconocer en dónde estamos débiles, en dónde estamos fallando. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Ahí, repito, en esas áreas débiles es donde el enemigo nos va a atacar. La cuarta lección es que no hagamos aquello que va en contra de la voluntad de Dios, aunque no parezca malo. ¿Por qué digo esto? En el caso de David, fíjate, a lo que el diablo lo incitó fue para que hiciera un censo, un conteo. Eso parece algo bastante inocente. Eso no parece algo malo. Y te platico que ya en el pasado, Dios mismo le había mandado a Moisés a que él hiciera un censo. Así es que podríamos pensar desde el punto de vista humano, ¿qué tenía de malo hacer un censo? No tiene nada de malo. Pero aquí está lo malo. Número uno, y este es el problema principal. Lo que estaba sucediendo es que David, al hacer este censo, él quería ver el tamaño, el poderío de su ejército y tomar él la gloria de las victorias que estaba teniendo en lugar de dársela a Dios. En su corazón y en su mente, lo que David iba a hacer es, wow, yo por mi inteligencia, por mi sabiduría, por mi sagacidad y por este ejército tan grande que yo he organizado, que yo he reunido, hemos logrado todas estas victorias, hemos logrado todas estas hazañas. ¿Te das cuenta? ¿Dónde estaba el error? Y no era solamente por David, no era solamente por el ejército, sino que era principalmente porque Dios había peleado con ellos y porque Dios les había dado la victoria. Ahí estaba el más grave error de David. Pero en segundo lugar, lo malo estaba en que también esto venía de Satanás. Seguramente David no lo estaba pensando, no se había dado cuenta en este momento. Y ahí hay una tremenda lección. El hecho de que a veces el enemigo puede también a nosotros incitarnos a hacer cosas que no son la voluntad de Dios. Y tal vez nosotros también no nos demos cuenta. No pensemos que aquello está tan malo. Pero hermanos, nunca se nos olvide que lo que somos y lo que tenemos, lo somos y lo tenemos por la bondad, la misericordia, la gracia y la bendición de Dios. Que nunca se nos olvide darle a Él la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, porque Él es el único digno. Ahora, definitivamente, no hagamos pecado. Hay cosas que son bien claras en la palabra de Dios que son pecado y que no debemos de hacer.
Por ejemplo, cometer adulterio, mentir, robar, deshonrar a los padres, adorar dioses ajenos, etc. Hay muchas cosas que están bien claras en la Biblia que se nos dice claramente que son pecado. No las practiquemos. Pero el punto aquí es que no hagamos aún aquellas cosas que no son malas o no parecen tan malas, pero que no son la voluntad de Dios, que es lo que le estaba pasando a David. Y ahí es donde nos corresponde a cada uno de nosotros, a ti y a mí, discernir con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de su palabra, cuál es la voluntad de Dios. Hay que tener cuidado. Y la lección número 5 es que nuestros errores pueden salir muy caros, muy costosos a nosotros, pero no solamente a nosotros, sino también a otras personas. ¿Y sabes qué? En especial muchas veces a aquellos seres que más amamos en nuestra vida. ¿Qué pasó con el rey David? Como leímos ahí, la Biblia dice que Dios hirió a Israel. ¿Cómo hirió Dios a Israel? Déjame contarte la historia. Dice la palabra de Dios de que Natán, el vidente, es decir, el profeta de Dios, fue con David y le dijo de parte de Dios que lo que había hecho estaba malo. David, gracias a Dios, se arrepintió de su pecado. Pero entonces Dios le dio a escoger 3 consecuencias, 3 castigos por su pecado. Imagínate, era él el que había pecado, pero ¿quiénes estaban sufriendo? Iba a sufrir todo el pueblo de Israel. ¿Sabes qué? Nosotros también nos pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos algo que es contrario a la voluntad de Dios, cuando nosotros cometemos errores, muchas veces, hay que reconocerlo, muchas veces solo nosotros recibimos las consecuencias. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos, siempre hay alguien más que paga las consecuencias. Pensemos en un joven que empieza a usar drogas y se vuelve adicto a las drogas. El sufrimiento que le causa a su madre, a su padre, a la familia, etc. Nosotros, por ejemplo, los hombres, si estamos casados y tenemos hijos y le somos infieles a nuestra esposa por un momento de placer, por un momentito de satisfacer nuestros deseos carnales, después vamos a sufrir nosotros las consecuencias. Pero hacemos sufrir a nuestra esposa, hacemos sufrir a nuestros hijos. En estas cosas, la mayoría de las personas del mundo de hoy no se ponen a pensar. Todos, déjame decirte algo, el egoísmo está tan grande el día de hoy que la gente solo piensa en ellos mismos. Mi placer, mi necesidad, mis gustos, mi voluntad, lo que yo quiero, y nunca se ponen a pensar en los demás. En aquel momento David estaba pensando solo en él mismo y no se puso a pensar en las consecuencias que esto traería. Dios le dice, escoge entre 3 cosas. Número 1, 3 años de hambre para todo el pueblo. Número 2, ser derrotado durante 3 meses, dice, ante tus adversarios y que la espada de tus enemigos te alcance. Es decir, que todos los enemigos prevalecieran en contra de David y sus ejércitos. Y la tercera opción, 3 años, 3 meses, tercera opción, 3 días de la espada del Señor. Es decir, que hubiera una epidemia en el país y que el ángel del Señor causara destrucción en todo el territorio de Israel. David escoge la opción número 3, 3 días de la espada del Señor. Y dice la Biblia que viene una tremenda epidemia. Mira, hablando de epidemias, viene una tremenda epidemia en contra de Israel y miles de personas perdieron la vida. ¿Sabes por qué dice la Biblia que David escogió la opción tercera, la de Dios? Porque David pensaba, la misericordia de Dios es más grande que la misericordia de los hombres. Él pensaba, si
si yo dejo por 3 meses que mis enemigos se levanten contra mí y hagan todo lo que quieran en contra mía, el hombre no tiene misericordia. ¿Quién sabe qué hubieran hecho los ejércitos enemigos? Por eso es que David escoge esta tercera opción. ¿Y sabes qué? Es cierto. La misericordia de Dios es grande, es eterna, es inmutable y es para siempre. Así es que aquí están estas 5 lecciones. Número 1, estamos en una lucha espiritual. Número 2, el diablo siempre nos tentará en las áreas en las que estamos más débiles. Número 3, la tentación y el orgullo nos ciegan totalmente, ciegan nuestra sensatez. Número 4, no hagamos lo que Dios no aprueba. Y número 5, la desobediencia y el pecado pueden costarnos muy caros. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque no podemos dejar el mensaje aquí. ¿Qué podemos hacer? Y aquí están 5 cosas rápidamente que podemos hacer. Número 1, mantengámonos cerca del Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que en nuestro corazón y en nuestra alma estemos cerca del Señor. Le amemos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno está cerca del Señor, uno le va a temer, uno lo va a respetar, uno no quiere ofenderlo, uno quiere hacer solamente aquello que le agrada a Él, uno quiere agradarlo a Él. De lo contrario, fíjate, uno puede estar haciendo todas aquellas cosas externas que parecen que son las cosas que un buen creyente hace, pero al mismo tiempo uno puede estar bien lejos del Señor. Uno puede estar yendo a la iglesia constantemente, uno puede estar leyendo la Biblia, uno puede estar orando, uno puede estar cantándole al Señor, uno puede estar dando dinero a la iglesia, uno puede estar sirviendo, pero al mismo tiempo el corazón de uno puede estar bien lejos del Señor. Por eso te digo, lo más importante es que en nuestro corazón estemos bien cerca de nuestro Señor Jesucristo, amándole, consagrados a Él. En segundo lugar, mantengámonos humildes. La palabra del Señor dice que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Jesús dijo que el que se ensalza a sí mismo, el que se exalta a sí mismo será humillado, pero el que se humilla, esa persona será exaltada por Dios. Mantengámonos humildes. No dejemos que el orgullo, y especialmente el orgullo de nuestros éxitos, de que estamos bien, nos consuma. En tercer lugar, cada vez que vamos a hacer algo o tengamos algún plan o algún proyecto, preguntémonos a nosotros mismos, ¿está bien esto que quiero hacer o no? ¿Será que es la voluntad de Dios o no? Hagamos uso de nuestro conocimiento. Nosotros ya hemos aprendido muchas cosas de Dios y de su palabra como para poder contestarnos hasta cierto punto esta pregunta. Consultemos la palabra de Dios y consultemos a Dios por medio de la oración. Pero el punto es, preguntémonos. Cada vez que vamos a hacer algo, preguntémonos. Qué bueno que David se hubiera preguntado, ¿estará bien esto que voy a hacer o no? Y esto nos lleva a la cuarta cosa que podemos hacer, que es escuchemos el consejo de los demás, de otras personas prudentes. David debió haber escuchado a Joab, pero no solamente eso. David debió, antes de hacer el censo, debió haber consultado al profeta Natán. Y Natán le hubiera dicho, así como le había dicho Joab, no es la voluntad de Dios que hagas este censo. Y en quinto lugar, lo que podemos hacer es, si ya definitivamente cometemos un error, si ya caemos en la tentación, si ya hicimos algo malo, reconozcámoslo y arrepintámonos y pidámosle perdón a Dios. Y Dios estará dispuesto a perdonarnos. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor nos ayude. Mantengámonos velando y orando, mis amados hermanos. Quiero terminar haciendo una oración como siempre lo hacemos. Una oración por ti. Si Dios te ha hablado por medio de este mensaje,
en algún punto, yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por mi hermano y por mi hermana. Señor, tú sabes en qué área de su vida, en qué punto tú le has hablado con esta palabra, con este mensaje. Te pido, Señor, que le ayudes. Te pido, Señor, que hagas tu voluntad. Te pido que hagas tu obra en su vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a todos, Señor, a ser humildes, a tener cuidado, como tú dijiste, a estar velando constantemente, Señor, y a estar orando, a estar vigilantes, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente tratando de devorarnos y a nuestra familia y a nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar todos los creyentes bien unidos en tu nombre, Señor. Señor, yo te pido también por cada persona y cada familia de esta congregación. Te pido que les protejas. Te pido que les fortalezcas, Señor, especialmente en lo espiritual. Te pido, Señor, que les bendigas y los prosperes. Te pido por cada matrimonio y por cada familia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, guárdalos y bendícelos. Gracias, Señor. Señor, como iglesia, aunque estamos separados por la distancia a causa de la cuarentena, Señor, manténnos unidos en tu espíritu, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en tu Espíritu Santo, Señor, en tu amor. Y Señor, también te pedimos que toda esta situación del virus y de la cuarentena se terminen pronto, para que una vez más podamos volver a reunirnos como es tu voluntad, Señor. Pero mientras tanto estamos en tus manos. Guárdanos, Señor, y ayúdanos. Y a ti te damos toda la honra y toda la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Antes de despedirnos, quiero hacer una invitación. Si tú, que me estás viendo, no le has entregado tu vida a Jesucristo, no has creído en Él, no le has recibido como tu Señor y Salvador, déjame decirte que Dios te ama. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere que cuando tú mueras, Él llevarte a su presencia por toda la eternidad. ¿Te gustaría recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Por qué no repites esta oración después de mí? Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí. Gracias por haber cargado todos mis pecados. Ahora, Señor, te invito a reinar en mi vida. Yo creo en ti y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. De hoy en adelante, quiero vivir para ti. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, o fue la primera vez que la hiciste sinceramente, con todo tu corazón, yo te felicito. Que Dios te bendiga. Cuando podamos volver a reunirnos físicamente, te invito para que vengas a nuestra iglesia. Que el Señor te bendiga y que el Señor les bendiga a todos.